intervenir en su vida, orar a favor de su vida. Me gustaría orar para poder sanar esto específicamente y poder después comenzar con la palabra. ¿Qué les parece si oramos juntos? Señor, te damos gracias por esta reunión, gracias por este día que podemos compartir, Señor. Te damos gracias porque no solo creemos en tu poder, Señor, sino también en tu bondad, en tu gracia, en tu favor, en tu misericordia, Señor. Que estás a favor nuestro y estás ahí cerca. Sos el pronto auxilio, Señor, cuando lo necesitamos en medio de cualquier tiempo de prueba o de aflicción, Señor. Queremos dejar esta carga específica a tus pies, Señor, y reconocer tu bondad, tu misericordia, tu favor y tu gracia para con nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a los chicos. Me da un poco de temor la palabra de hoy porque es un punto breve y específico, y como yo ya soy breve y específico, al ser tan más breve y específico me da cosa de que esto sea muy rápido, pero voy a tratar de que no, o capaz que me callo unos minutos y después seguimos, así que vamos a comenzar. Pero era como algo tan específico y no quería que se le fuera por fuera de eso, así que vamos a hacer el intento. El tema clave, yo le puse de título Libres en Él, porque el tema clave que ya hace un tiempo viene rondando y que me gustaría desarrollar es que hemos reducido, limitado, tal vez hasta encasillado lo que es salvación a evitar el infierno, cuando implica una realidad mucho más amplia y profunda que significa una nueva vida en Cristo. Entonces la idea de hoy es poder girar un poco este enfoque de cambiar la salvación solo a una salvación futura, de evitar el infierno, que es real, sino a una salvación que opera ya desde el presente a partir de una nueva vida en Cristo. Y para ello, a partir de algunas preguntas que surgieron en estos días y ayer en el programa que hacemos con los chicos, quería hacer una progresión de cómo las Escrituras nos explican este tema y cómo se va desarrollando, para que podamos tener este enfoque general del hilo de cómo se presenta la salvación y esta nueva vida en Cristo en las Escrituras. Entonces, dentro de la progresión de esta doctrina de la gracia, la justificación y la nueva vida en Cristo, comienza, yo por ahí voy a hacer algunos nombres raros, pero después lo voy explicando. Comienza con la doctrina de la depravación total. ¿Qué significa esto? Significa que el ser humano, como sabemos, está muerto en sus delitos y pecados y tiene la incapacidad de obtener salvación por sus propios medios. Esto es vital para conocerlo desde dónde arranca nuestra salvación. ¿Qué pasa? La Biblia presenta al hombre no solo como un ser pecador que se rebela todo el tiempo contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en la que se encuentra. Vamos a leer para justificar este punto Romanos 3, 10 al 12. Romanos 3, 10 al 12 en la versión Reina Valera contemporánea. Dice, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. Pablo nos dice que en el mundo entero no hay un solo hombre que sea justo, ni uno solo que entienda o que busque a Dios por su propia iniciativa. Ningún ser humano, por su propia inclinación natural, está dispuesto a buscar a Dios. También afirma este punto Efesios 2:1. También lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. ¿Me subió en el retorno, puede ser? ¿O está, si lo bajan un poquito? Efesios 2:1 en la Reina Valera contemporánea. Dice, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. El hombre está totalmente perdido en el sentido, y esto es importante porque es el punto central que cambia después, en el que todas sus facultades han sido
profundamente afectadas por el pecado. ¿Qué es esto? Intelecto, voluntad, emociones, toda su inclinación ha sido afectada por el pecado. Ese es el diagnóstico que nos da Dios de la condición humana. Y llevándolo un poco a lo que es el ámbito práctico, es vital que tengamos este punto en mente cuando nosotros nos dedicamos a la tarea de evangelización o de compartirle el evangelio a alguien. Entender que yo no voy a tener manera de convencer a esa persona, ni con mis argumentos, ni con la estrategia que pueda diseñar, sino entender que esa persona está muerta en sus delitos y pecados y que mi tarea es predicar el evangelio, testificar lo que Dios ha hecho en mi vida, transmitirlo, pero va a ser el Espíritu quien haga la obra en la persona. Esto nos quita la responsabilidad de querer ir con nuestros propios argumentos o estrategias a predicar el Evangelio, cuando nuestra tarea es predicar el Evangelio tal cual se nos predicó a nosotros y esperar que el Espíritu haga la obra. Después de ver este punto, vamos al segundo, que es el inicio de esta obra de salvación que opera, que es 100% por iniciativa divina. Dios, en su soberanía absoluta, inicia, realiza y completa el proceso de la redención en el ser humano. El ser humano, considerado incapaz de iniciar el proceso por sí mismo, es totalmente dependiente de esta gracia proveniente de Dios. Lo vamos a ver en Efesios 2:8. Me gustó mucho la versión contemporánea, es un versículo súper conocido, pero esta versión me pareció clarísima. Efesios 2:8 dice: ciertamente la gracia de Dios, salvos por gracia, los ha salvado por medio de la fe. Pero aclara, y esta versión me encantó porque aclara, esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. También respalda este punto de que la salvación es una obra enteramente de Dios. Si analizamos un poco Juan 3 al 5, la historia de Jesús y Nicodemo, en el momento que Nicodemo lo viene a interpelar a Jesús como representante de maestro de la ley y de las escrituras del antiguo pacto, Jesús le demuestra que está totalmente en otra sintonía y que su reino trata de otra cosa. En Juan 3:3 dice: Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjense que Jesús en el 3 y en el 5 le aclara dos veces. El que no nace de nuevo, en el primero dice no puede ver el reino de Dios, y en el segundo dice no puede entrar en el reino de Dios. Y yo les había comentado en el punto anterior que habíamos visto que lo que hace el pecado es afectar directamente la condición humana y tenemos esa incapacidad de ser partícipe de este reino de Dios. Acá Jesús lo vuelve a aclarar diciendo que el que no nace de nuevo es totalmente incapaz de ver las cosas de Dios y hacer su voluntad. Entonces quedamos que el hombre es incapaz de buscar a Dios y que inicia la obra de salvación, Dios mismo acercándose al hombre. Ahora bien, ¿cómo entendemos que opera esta obra de salvación? ¿Cómo tiene su causa de justificación? Lo explica Pablo muy claramente en Romanos 3, 24 al 26. En la versión, yo se lo voy a compartir, en la Nueva Biblia de las Américas, NBLA. Romanos 3, 24 al 26. Dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Vimos que el hombre por naturaleza caída no es capaz de acercarse a Dios, que la obra le inicia el Espíritu y para ser partícipe de esta naturaleza divina tiene que ser justamente por la obra del Espíritu, y vimos el medio que provee Dios mismo en el plan de salvación para que esto tenga su causa, porque ¿cómo puede Dios perdonar al pecador y seguir siendo justo? La respuesta está claramente en la obra
de la justificación en la cruz. Ahora, vimos estos puntos para llegar al punto que yo quería llegar hoy, que se lleven, que es muy claro. Vimos la incapacidad del hombre, la obra del Espíritu, cómo obra legalmente esta justificación, pero vamos a ver a los resultados presentes de la justificación. Esto que yo le decía, que el hombre es incapaz totalmente de acercarse y buscar a Dios y hacer su voluntad, cómo es que cambia y somos libres en Él, como es el título del mensaje, a partir de esta nueva vida. Nuestro punto central es, ¿qué ocurre cuando se produce esta salvación? ¿Qué pasa cuando somos nacidos de nuevo por su Espíritu? Somos libres del poder actual del pecado por la regeneración por medio de su Espíritu. No solo ya somos libres del castigo y de la culpa del pecado, sino que en la actualidad, en la vida presente, somos libres de este poder que opera en el pecado y que no nos dejaba en la vieja naturaleza hacer la voluntad de Dios. Aún no nos libera de la presencia del pecado, esto es importante aclarar, esto va a ser cuando sea en la última parte, cuando sea la glorificación, sino que nos da esa posibilidad de que nosotros podamos elegir por medio de la vida del Espíritu el no pecar, digamos, algo que no era posible cuando no teníamos esta nueva vida en el Espíritu. Entonces el objetivo de esta noche es que podamos entender la salvación como una obra presente y comenzar a vivir a partir de ella sabiendo que tenemos esa posibilidad. Y ahora vamos a leer varios versículos que justifican este punto, entendiendo en primer lugar que esta siempre fue la promesa, siempre fue el plan de Dios, y lo vamos a ver en Ezequiel 36, 26 y 27. Son dos versículos muy conocidos, pero que nos explican que esta fue la voluntad de Dios ya desde el antiguo pacto, que siempre fue su plan. En versión Dios habla hoy, Ezequiel 36, 26 y 27. Dice, pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Va de nuevo. El plan es, pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Sale este corazón que vimos que estaba afectado por el pecado y que era incapaz de seguir la voluntad de Dios, y pone un corazón y un espíritu nuevo y nos aclara la inclinación de este nuevo espíritu. Y haré que cumplan mis leyes y decretos. Es lo que quiero que se puedan llevar esta noche, que tenemos ese poder y esa capacidad de vivir una nueva vida y ya no ser esclavos del pecado. Y para afirmar que esto es una verdad que Jesús viene a implantar de una vida no futura, sino presente, hay dos versículos específicos. El primero está en Juan 10:10, si quiere anotar. Yo lo voy a leer en LBLA. Para que podamos seguir entendiendo y profundizando esto de que la vida en Cristo es una vida presente, no solo futura. Dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Habla en un presente continuo, una vida que opera desde ahora. Y también lo refleja también en Juan, el Evangelio de Juan habla mucho esto de la vida nueva en el Espíritu presente. En Juan 8, 31 al 36. Una historia de cuando Jesús se cruza con unos judíos, vemos esta doble mentalidad de Jesús queriendo impartir esta nueva vida en el Espíritu y los fariseos y judíos con una mente totalmente en el viejo pacto. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, estaban totalmente en otra sintonía. Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y Jesús le da el diagnóstico específico. Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Ellos todavía eran esclavos de este poder del pecado que opera en la vieja naturaleza. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres de este poder del pecado que venimos hablando, ustedes serán verdaderamente libres. Así que eso es lo que si quieren pasar los chicos, el mensaje que quería compartirles hoy.
era simple, que nosotros estábamos muertos en lo que eran nuestros delitos y pecados. Su gracia intervino, por medio de la vida en espíritu nos salvó y tenemos la posibilidad de vivir esta nueva vida en el espíritu. Que no nos quedemos con esa vieja realidad que era esclavo del pecado, sino que nos animemos a vivir una vida en comunión con Él y la vida en el espíritu que nos va a llevar a operar en esta nueva naturaleza. Así que nos ponemos de pie y oramos para concluir. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este momento que pudimos compartir juntos, Señor. Queremos no vivir bajo esa mentira del enemigo, Señor, que todavía somos esclavos del pecado, sino poder operar en esta nueva realidad en el Espíritu, saber que tenemos la posibilidad de elegir no pecar viviendo la vida bajo la dirección de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a crecer en este entendimiento y a experimentar esta nueva vida en tu Espíritu, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Canta cielo.